Hola, soy Juan Arguedas y bienvenidos a este podcast que denominé La historia de un fotógrafo fracasado. Quiero agradecer de antemano a las personas que han sacado el tiempo para escuchar cosas realmente sonsas, pero quizás con un sentido. De verdad, sumamente agradecido con el primer episodio y pues bueno, me he decidido a grabar el segundo, el cual he denominado Tiempo de Fracaso. El día que les voy a contar se convirtió en uno de los días más largos de mi vida. Este día había una lluvia torrencial. Eran como las 4:30 de la mañana y tenía que alistarme, pues ese día era día sábado, día de boda, y en realidad esos días me emocionaban muchísimo, pues el simple hecho de tomar la cámara y alistarme y prepararme me hacía realmente feliz. Pero no todo iba a andar bien ese día. La tormenta de ese día se convirtió en uno de los parajes o viajes más difíciles que he tenido, pero me decidí a emprender el viaje a Limón, donde era la boda. Los que somos de Costa Rica sabemos lo complicado a veces que es pasar hasta aquellos lugares en tiempos de lluvia, de invierno. Estamos a unos 150 o 200 kilómetros y yo realmente me mantenía positivo. Inicié el navegador de mi teléfono y este me indicó que iba a durar unas 7 horas en llegar a mi destino. Realmente algo me pareció un poco extraño, ya que un viaje normal se demoraba menos de la mitad. Algo me dijo que no todo andaba bien. Había llovido muchísimo para esa fecha y esto hizo que la carretera por la que yo iba a pasar estuviera colapsada ese día. Un terraplén cerró el paso más directo hasta mi punto de llegada. Tenía que tomar una ruta alterna y esto significaba que daría una grande vuelta que duraría unas 3 veces más del tiempo habitual, pero me sentí decidido a realizar el trabajo de fotografía de ese día con toda la convicción de que todo iba a salir de la mejor manera. Tras el grande aguacero que caía en esa madrugada, iba feliz a cumplir dicha tarea. Bueno, y es que la historia es un poquito larga, pero el trayecto también fue muy eterno. La lluvia había desbordado el primer río que me topé como a unas 4 horas de camino. Yo iba solo en mi auto. Duré como una hora más o menos pasando aquella carretera inundada. Pensé que iba a ser lo único que me tocaría en aquella aventura, pero tan equivocado que estaba, ya que era el comienzo de una historia no tan agradable. Al pasar las horas, ya había retomado mi camino, feliz, contento, ya que la lluvia también había dejado de caer y me sentía tranquilo. La rapidez con la que me acercaba era impresionante. De repente tenía que pasar. Lo inimaginable, lo terrible. De frente estaba con un río de unos 3 metros de altura que había inundado la carretera principal. No pasaba nadie, ni de este lado, ni contrario. Me bajé del carro. De frente tenía prácticamente un mar. No había calle. No se veía el otro extremo de la autopista. La gente que estaba por ahí, que viajaban conmigo en el trayecto, decían que esto iba a tardar más de 5 horas. Yo no, realmente no podía creerlo. Tenía que llegar en menos de 3 horas a la boda y la señal del teléfono no era muy buena.
Sentados en la orilla de la pista, con la gente que también esperaba, comenzó a caer más lluvia y factor que no nos ayudaba en ese momento. Inicié a sentirme angustiado de no poder llegar. Estábamos esperando como un Moisés que abriera el paso para continuar, o de lo contrario nadie iba a poder llegar, ni el fotógrafo a su boda. De pronto el torrencial de aquella lluvia se volvió más fuerte y todo parecía que tendría que devolverme a mi casa, echar a perder un trabajo, dejar a un cliente insatisfecho y molesto, y a la vez me sentía fracasado. Mi mente, como de costumbre, comenzó a jugar un gran papel. Empezó a ver aquello como la barrera de mi felicidad. Me derrumbó. Me hundió en el pensamiento del no voy a poder. Sentí miedo, frustración, infelicidad, amargura y todo tipo de sentimientos que no me hacían ver más allá del fracaso inminente. Claramente, mi pequeño carro no era un barco, tampoco tenía propulsores que lo hiciera volar. Era pequeño, bajito, que si intentaba pasar por la corriente, se lo iba a llevar. No iba a poder. Del miedo pensé en enviar varios mensajes al cliente diciéndole que era imposible, que no iba a poder llegar. Pero yo no podía quedar mal, así que tenía que ver una solución para llegar a mi destino. Busqué en el mapa virtual algo que me ayudara a salir, pero todo era negativo. No había otro rumbo, solo el que tenía de frente, y ese estaba lleno de agua. Sentado, pensando en qué hacer, vi como de lejos y contrario a nosotros venía un camión grande que podía pasar aquella pista inundada, y detrás le seguían automóviles que le acompañaban donde él iba abriendo el paso. Esto nos dio una idea a todos los que necesitábamos pasar. Ya habían transcurrido 2 horas desde que llegamos ahí, que nos detuvimos sin comida, cansados y con la premura de querer llegar a nuestro destino en Limón. Pasó un gran camión de nuestro lado y vi como muchos de los que estaban conmigo ahí se animaron a pasar, pero mi mente no hizo más que seguir infundiendo miedo, por lo cual dejé pasar la oportunidad. Media hora más tarde vino otro camión y con ello la ocasión de pasar. Corrí a mi carro, encendí el motor y dije: no me puedo quedar mal, no es mi estilo. Además, yo ya pasé más de 6 horas de caminos como para devolverme fracasado hasta mi casa. Así que ahí voy. Pasamos con gran valentía los que estábamos ahí. Aún sentí como mi carro quería ser arrastrado por aquella pequeña corriente. De repente la adrenalina inundó todo mi cuerpo y eso me motivó a meter más el acelerador de mi carro y seguir hasta el otro lado. La verdad eran como 5 kilómetros de pura agua, adrenalina y valentía. Puse por encima mucha fortaleza para lograrlo y me di cuenta de los muchos miedos que perseguía en mi vida, y uno de esos era el miedo a fracasar. Tras 9 horas de apostar de valiente y decidido, todos pasamos. Guardo muy claro en mi mente los recuerdos. Por ejemplo, ver muchas casas con el agua hasta el techo y la gente acostumbrada al desborde de los ríos, a tener un lugar en lo más alto de sus casas para poderse refugiar. También recuerdo lugares donde no se podía ver más. Enfrenté la situación y me quedé asustado de observar tan escalofriante momento. Mi carro también tambaleaba por la fuerza del agua, esperanzado en que eso no me llevara a ningún problema. Por fin vi el final de aquel río carretera que estaba transitando. Había tierra a la vista y la verdad eso me alegraba demasiado. Por fin lograrlo.
Llegué entusiasmado y feliz hasta el otro lado del país, buscando lugar para iniciar mi trabajo. Qué bonito. Sentirme fracasado por un momento y luego, como por arte de magia, todo cambia positivo. Pensé en que realmente no iba a poder llegar, pero vencí el miedo al fracaso y me enruté al éxito. Yo sé que este tipo de historias no inspiran. Y te voy a contar una más, que quizás sea menos inspiradora. Se trata de mi primer matrimonio, que realmente fue una escuela en mi vida. Y no que no tenga más que aprender, obvio que sí. Pero fue algo que muy poco conversé conmigo y menos con alguien más. Fue el declive más grande de sentimientos y de situaciones que me llevaron al fracaso. Sin entrar en grandes detalles, se acabó. No me responsabilicé, ni de mi pasado y mucho menos de mi presente. Creí todo lo que me decían. No hubo honestidad propia. Viví ciego de sentimientos y de emociones. Otro de los graves problemas fue culparme de absolutamente todo lo que pasó. De todo lo que pasaba en mí, de lo que vivía la otra persona que estaba ahí a mi lado. Me disparé en la responsabilidad de lo que no me correspondía. Y esto conduce a un grave error. Hice feliz sin vivir feliz. Pensé todo ese tiempo que hacer feliz a alguien me iba a hacer feliz, o que al ser una persona distinta, cambiando absolutamente todo dentro de mí, me iba a traer fortuna, dicha, suerte, bienestar y satisfacción. Pero olvidé algo muy importante en todo esto. Me olvidé de ser feliz. En ocasiones pensamos que ser feliz es estar con alguien, y qué equivocados que estamos. Ser feliz es algo muy personal. La felicidad siempre va a estar en el proceso nuestro y no en alguien más. Esta es la importancia de saber manejar nuestras emociones constantemente y no que ellas nos dominen a nosotros. Olvidé disfrutar mi día a día. Me enfoqué en una persona y no en lo personal. Deseché lo bueno mío y atraje lo malo. Y todo se volvió sin sentido. Es ahí cuando descuidé todo y no supe más qué hacer que encerrarme en una cápsula y dar vueltas como tonto. Ya la fotografía no fue más mi pasión. Ya no quería sentarme a aprender cosas nuevas. Olvidé tener un sentido, un propósito, y todo se oscureció. Fracasé en ser yo, en tener actitudes y cualidades que alzaran mi interior. Mi fracaso de ese matrimonio fue precisamente eso, mi infelicidad personal. Además de peleas que lastiman lo más dentro de los sentimientos, insultos que rayan el alma y la mente hasta ya no quedar nada. Y decir nada es nada. A tal punto de ya no sentir y ver destruidas todas las ilusiones y sueños que se fueron, como el caso de mi entusiasmo por la cámara y las fotos, y el claro ejemplo de ver una pared repleta que yo tenía de mis mejores fotografías tomadas como basura en el suelo. Eso me llevó al divorcio, a problemas más personales, a tribunales injustos donde había que poner la cara y enfrentar lo que venía. Ya sabes, lo que una abogada puede hacer con un desdichado hundido en inseguridades, hoyos mentales y fracasos. Perdí el contacto con mis hijos por mucho tiempo, muchos meses, mientras la otra persona me culpó solo a mí, a más no poder de un fracaso que era en conjunto. Todo llegó a su fin, por fin. Todo esto me hace reflexionar sobre los valores y sentimientos que deben de estar en nosotros. Reconocer los valores de la responsabilidad, saber vivir, saber fracasar, saber cultivar y saber morir. Son tan importantes como respirar y comer. Esto afianza valores positivos y pese a las situaciones de la vida, se convierten en fracasos y los fracasos se convierten en los caminos
al éxito. Y entonces, ¿qué tiene que ver una historia de fotografía con la historia de un divorcio, Juan? Hoy me doy cuenta, después de mucho, que no me responsabilicé de mis actos de infelicidad por enfocarme en alguien que no dio frutos de responsabilidad. Pensé que ser feliz se debía estar con alguien cuando se trata de estar bien con uno mismo. Y es que después de mucho tiempo, casi 2 años, reconocí que fracasé. Y no fracasé con otra persona, no, fracasé conmigo mismo. Debí salir de ahí hace muchísimo tiempo. Ya no era feliz. Ya había perdido el rumbo. Se había convertido en una cueva y no en un refugio. Ya no había amor, habían inmadureces, problemas diarios, ya no había un significado. No había dónde arreglarlo porque no habían cambios. Era un fracaso y ese fracaso era bueno para mí. Hoy, después de mucho tiempo, muchas personas me dicen, Juan, ¿y los niños no sufren? Claro que sí. Los que hemos pasado por eso mismo cuando éramos niños, lo entendemos. Pero hoy los niños, después de vivir tanta guerra diaria, tienen paz. Me quedé mucho tiempo viviendo ahí injusticias, golpes, ofensas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque iniciar el arranque, fracasar y salir volando al ser humano se le hace muy difícil, ya que estamos acostumbrados a vivir en nuestras zonas de confort. Porque aunque vivamos infelices, estamos bien. Le tenemos tanto miedo al fracaso que nos volvemos desdichados y sin sueños. Y además de darle tanta importancia a lo que digan los demás. Y así se terminó. Y es que antes de que todo llegue a su fin, casarse no está mal. Actualmente la gente lo ve así. Por este tipo de experiencias le tienen miedo a eso. Pero sin casarse, muchos somos fracasados en la propia felicidad, porque esto no depende de nadie más. ¿Cuántos estamos viviendo la misma historia del día de la boda, de la pista inundada, de las inseguridades, de los fracasos, de los miedos en la carretera, de esos miedos que nos llenan nuestra mente de pensamientos negativos, inseguridades o peor aún de la enfermedad del que van a decir después? Pero seguimos viviendo una vida igual. Por miedo a sufrir un hundimiento, nos hundimos sin movernos de donde estamos. Piensa esto. ¿Qué pasaría si te impulsas ahorita en dejar tu zona de confort, desdicha, y te proyectas un propósito? Y ese propósito te lleva al éxito y a la felicidad plena. ¿Que sientes miedo? Claro, es miedo a fracasar. Pero fracasar no es sinónimo de perder. Es sinónimo de ser realmente feliz. Cuando te inspira un objetivo importante, un proyecto extraordinario, todos tus pensamientos rompen tus ataduras, tu mente supera los límites, tu conciencia se expande en todas las direcciones y tú te ves en un mundo nuevo y maravilloso. Las fuerzas, facultades y talentos ocultos cobran vida y descubres que eres una mejor persona de la que habías soñado ser.